solo 61 kilómetros de la Ciudad de México, las autoridades han descubierto un rancho que redefine todo lo que creíamos saber sobre los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. No se trataba de un simple escondite. Lo que encontraron en su interior conmocionó a toda la nación. Una bóveda secreta oculta en la montaña, repleta de documentos que implican a políticos y empresarios de alto nivel. Sin embargo, el verdadero horror se reveló al hallar un libro de cuentas con nombres, fechas y una lista de traidores marcados para ser eliminados. Las ejecuciones no se hicieron esperar. Este rancho no solo almacenaba drogas, era una máquina de muerte perfectamente diseñada, donde los informantes desaparecían sin dejar rastro. Todo comenzó con una investigación de la Subprocuraduría especializada en delincuencia organizada. A través de cientos de llamadas telefónicas interceptadas, las autoridades llegaron a este rancho en el Estado de México. A simple vista parecía una finca agrícola común, pero tenía conexiones directas con Sinaloa y estaba vinculado a los hijos del Chapo. Lo más intrigante no era solo su ubicación, sino cómo estaba camuflado a plena vista. Para llegar, hay que recorrer caminos de terracería rodeados de cerros entre cultivos de aguacate y trigo. Ahí, escondida en la ladera de la montaña, se encuentra una bóveda narco. Para acceder a ella hay que subir más de 1 kilómetro por una pendiente pronunciada. Todo está fríamente calculado. Un intruso a pie tardaría entre 20 y 30 minutos en llegar, mientras que los miembros del rancho usan cuatrimotos para moverse rápidamente. La casa en sí es modesta, de apenas 80 metros cuadrados, pero eso es parte de la estrategia. El verdadero valor está en el terreno que se extiende por toda la colina. Además, cuentan con un sistema de Wi-Fi robusto, ya que en este negocio la comunicación lo es todo. Los narcotraficantes no eligen estos lugares al azar. Las montañas no solo les brindan aislamiento, sino también control total. Rutas limitadas, dificultades para patrullar y una densa vegetación que incluso los drones no pueden penetrar. En la parte trasera, un discreto sendero serpentea hasta la carretera principal, ideal para mantener comunicaciones con el exterior sin llamar la atención. El lugar es conocido como Rancho en la Boca, un nombre inocente para lo que en realidad es un centro de almacenamiento de droga proveniente directamente de Sinaloa. Lo que parecía un simple rancho escondido entre las montañas se convirtió en la pieza clave para desentrañar una red de traición y violencia que sacudió los cimientos del narcotráfico en México. Todo comenzó con una investigación que parecía rutinaria. La Subprocuraduría empezó a interceptar llamadas telefónicas y, como suele suceder, al tirar de un hilo, todo el tejido comenzó a desmoronarse. Lo que encontraron en esas conversaciones fue tan grave que necesitaron una orden judicial especial para ampliar la vigilancia. La operación se volvió tan compleja que varias agencias federales tuvieron que unir fuerzas. El primer gran golpe llegó en junio de 2020. Los agentes ya tenían suficiente información para actuar. El operativo fue rápido y preciso, como debe ser en estos casos. Lo que encontraron confirmó todas sus sospechas: 4 kilogramos de cocaína y media tonelada de marihuana. Pero eso era solo la punta del iceberg. Lo que nadie sabía en ese momento era que, dentro de las paredes del rancho, se escondían documentos que sacudirían los cimientos del narcotráfico en México. Entre enero y mayo del siguiente año, la investigación se intensificó. La Agencia de Investigación Criminal, AIC, se unió al caso y comenzó a desmantelar la célula criminal que operaba en el Valle de México, pieza por pieza. Las interceptaciones telefónicas fueron clave para entender cómo operaban. Por ejemplo, una conversación entre Pancho, el líder del grupo, y su operador, Chepe, reveló cómo coordinaban un cargamento de marihuana escondido entre mangos.
La tensión en sus voces era palpable. ¿Cómo va?, Zrenia preguntaba a uno. Aquí en la salida hay una patrulla abajo del puente, respondía el otro. Todo en clave, todo calculado al milímetro. La forma en que movían la mercancía era ingeniosa. Los cargamentos llegaban al mercado principal, camuflados como fruta común, mientras que la droga tomaba otro rumbo hacia Tepito. Las conversaciones continuaban. Hay que acomodar bien el mango para venderlo. Viene chico y grande, decían, un código perfecto para discutir su negocio a plena vista. Pero lo más impactante fue descubrir su sistema de distribución. Tenían todo cronometrado. Los horarios de las patrullas, las rutas alternas, los puntos de entrega. La coordinación era impresionante. Los vigías se turnaban en las colinas cercanas, monitoreando cualquier movimiento sospechoso. Incluso tenían una silla estratégicamente colocada al inicio del camino, desde donde controlaban quién entraba y salía. Cada nueva evidencia revelaba otra capa del sistema. Las llamadas interceptadas no solo mostraban cómo movían la droga, sino toda una red de distribución que se extendía desde Sinaloa hasta el centro del país. El descubrimiento del libro de cuentas oculto en las paredes del rancho fue el golpe definitivo. Este documento no solo detallaba las rutas de distribución, sino que contenía una lista completa de nombres de políticos y policías que estaban en la nómina del cártel. Cuando esta información salió a la luz, se desató una ola de violencia sin precedentes. Los líderes del grupo, desesperados por limpiar cualquier rastro de sus conexiones corruptas, iniciaron una serie de ejecuciones que sembraron el terror tanto dentro como fuera de la organización. La Fiscalía General de la República continúa investigando a las autoridades que pudieron haber colaborado con los delincuentes. El caso ha expuesto no solo una red de narcotráfico, sino todo un sistema de corrupción que se extiende por múltiples niveles del gobierno y las fuerzas de seguridad. Mientras el rancho permanece asegurado, los investigadores siguen encontrando evidencia que sugiere que esta operación era solo una pequeña parte de algo mucho más grande y siniestro. Las paredes del rancho guardaban más secretos de los que nadie imaginaba. Bajo su superficie se escondía todo un imperio subterráneo, cuya verdadera naturaleza comenzó a revelarse gracias al testimonio de un exingeniero de túneles que ahora vive bajo protección. Cuando me contrataron pensé que solo serían rutas de escape, confesó. Nunca imaginé lo que realmente se cocinaba ahí abajo. La red de túneles no solo conectaba diferentes áreas del rancho, era un laberinto subterráneo donde se ocultaban laboratorios clandestinos y algo mucho más oscuro. El sistema de seguridad que protegía este imperio subterráneo era prácticamente impenetrable. Los vigías, estratégicamente ubicados en puntos clave alrededor de las colinas, aprovechaban la geografía natural como ventaja táctica. Cada noche el silencio de la montaña era interrumpido por el crepitar de las radios y ocasionalmente por disparos lejanos o explosiones que nadie se atrevía a cuestionar. El sistema de alertas tempranas que habían desarrollado era tan sofisticado que podían evacuar todo el complejo en cuestión de minutos si detectaban cualquier movimiento sospechoso. Los documentos encontrados en la bóveda oculta revelaron una red financiera que iba mucho más allá del narcotráfico. Tenían conexiones con empresas aparentemente legítimas que se extendían por todo el país, desde mercados de frutas hasta negocios de transporte y construcción. Cada peso sucio se lavaba meticulosamente a través de esta red de negocios fachada. Entre los papeles apareció una lista detallada de empresarios y políticos involucrados, nombres que, de hacerse públicos, sacudirían los cimientos mismos del poder. El control territorial que ejercían iba mucho más allá de los límites físicos del rancho. Las comunidades locales vivían bajo un régimen de terror silencioso. Nadie hablaba, pero todos sabían.
La influencia del cártel se extendía como una sombra sobre la región, controlando cada aspecto de la vida diaria, desde las actividades económicas hasta las relaciones sociales. La red de comunicaciones que habían establecido era un testimonio de su poder y recursos. Las interceptaciones revelaron cómo monitoreaban hasta las conversaciones más triviales, construyendo perfiles detallados de todos los que entraban en su órbita. Pero lo más impactante fue descubrir que este imperio subterráneo no era solo un centro de operaciones, era un símbolo del poder absoluto. Las reuniones clandestinas en los túneles definían el destino de territorios enteros. Los documentos comprometedores guardados en la bóveda servían tanto para chantaje como para protección. Era un sistema diseñado no solo para el narcotráfico, sino para mantener un control total sobre todos los involucrados, desde el más bajo distribuidor hasta el político más poderoso. El rancho era una bomba de tiempo. Detrás de los cultivos verdes y pacíficos se escondía un imperio oscuro dominado por el miedo y la traición. Las cosas estaban por empeorar. El cártel controlaba cada rincón del rancho, pero lo que nadie sabía era que sus cimientos estaban temblando desde dentro. La calma aparente que existía en Sinaloa se rompió de golpe con una ola de violencia que sacudió Culiacán. El enfrentamiento entre dos facciones poderosas, los seguidores de Ismael El Mayo Zambada y la facción de los Guzmán Salazar, desató una guerra que está desangrando el noreste de México. La captura de Ismael El Mayo Zambada el 25 de julio marcó un punto de inflexión. Este evento sacudió los cimientos del cártel y desató una serie de combates a gran escala que han convertido varias zonas de Culiacán en verdaderos campos de batalla. La situación se volvió tan crítica que el 11 de septiembre, un grupo de soldados mexicanos cayó en una emboscada brutal. Un militar perdió la vida y otro resultó gravemente herido. Horas después, otro ataque en una carretera al sur de Culiacán cobró la vida de un civil inocente. Las alianzas estratégicas han redefinido el tablero del poder. El Mayito Flaco ha logrado consolidar su posición gracias al apoyo de figuras clave como Rafael Guadalupe Félix Núñez, conocido como el Changuito Antrax, un ejecutor temible cuya sola mención hace temblar a sus enemigos. A su lado está José Ángel Rivera Zazueta, el Flaco, quien maneja las operaciones logísticas cruciales, incluyendo el control de la Ciudad de México y las conexiones internacionales. Estos apoyos han fortalecido significativamente a la facción de Zambada en su lucha contra los Chapitos, quienes buscan desesperadamente consolidar su poder tras la caída de su padre. La captura de Zambada y Joaquín Guzmán López ha fragmentado al cártel en facciones rivales, con los Chapitos y la Maniza disputándose cada esquina, cada plaza y cada ruta. Las consecuencias de esta guerra interna son devastadoras. Los enfrentamientos se han extendido más allá de Culiacán, alcanzando zonas como El Salado y Navolato. Las comunidades locales viven aterrorizadas. Nadie sabe cuándo o dónde estallará el próximo tiroteo. Los negocios cierran temprano, las calles se vacían al atardecer y la gente vive con un miedo constante. La violencia ha alcanzado niveles alarmantes, con sicarios actuando bajo órdenes contradictorias y sembrando el terror en las calles. Las familias que han vivido en estas zonas durante décadas se encuentran atrapadas en el fuego cruzado. Ni siquiera las autoridades locales están a salvo, ya que son constantemente amenazadas y atacadas por ambos bandos. La sofisticación de las facciones en conflicto complica aún más la situación. Cada grupo cuenta con armamento pesado, vehículos blindados y sistemas de comunicación avanzados. Los enfrentamientos ya no son simples tiroteos, son verdaderas batallas campales que involucran tácticas militares y equipamiento de última generación.
La crisis en el noroeste mexicano ha generado preocupación tanto a nivel local como internacional. Las autoridades enfrentan un desafío monumental. No solo deben combatir al crimen organizado, sino también proteger a una población civil que se encuentra en medio de una guerra que parece no tener fin. Los esfuerzos por restaurar el orden se ven constantemente obstaculizados por la complejidad del conflicto y la lealtad dividida de las fuerzas locales. El descubrimiento del libro de cuentas oculto en las paredes del rancho destapó una red de corrupción que sacudió al país entero. No eran simples anotaciones, era un registro detallado de nombres, fechas y cantidades que implicaba a funcionarios de alto nivel, desde comandantes de policía hasta políticos de primer nivel. El sistema de protección era tan elaborado que incluso tenían una nómina mensual para mantener comprados a quienes debían perseguirlos. Pero lo más impactante no fue solo descubrir quiénes estaban involucrados, sino cómo Chepe, la mano derecha de Pancho, había estado vendiendo información crucial a las autoridades durante meses. Este operador clave había estado negociando su propia supervivencia, traicionando a sus compañeros uno por uno. Las escuchas telefónicas revelaron conversaciones tensas entre Chepe y Pancho, donde la desconfianza crecía con cada palabra. La caída comenzó cuando Ricardo el Franco fue expuesto no solo como facilitador del narcotráfico, sino como agente doble. Su lealtad cambiaba según el mejor postor, jugando un peligroso juego entre Pancho y la facción rival. Cuando su traición salió a la luz, el rancho se convirtió en el escenario de un violento ajuste de cuentas. Varios miembros del grupo terminaron muertos, exponiendo la fragilidad de una organización que se creía inquebrantable. Las autoridades locales, cómplices del cártel, entraron en pánico cuando la Fiscalía General comenzó a investigar sus conexiones. Se filtraron informes que implicaban a altos mandos policiales que no solo encubrían operaciones, sino que se beneficiaban económicamente de ellas. El miedo se apoderó de las filas del cártel. Nadie sabía quién sería el próximo en caer o desaparecer. La organización comenzó a fragmentarse desde dentro. Las alianzas que parecían inquebrantables se desmoronaron en cuestión de días. Los hermanos Guzmán, que antes actuaban como un frente unido, empezaron a luchar entre sí por el control de las operaciones. Los sicarios recibían órdenes contradictorias, sembrando el caos en las calles del Valle de México. Mientras tanto, las escuchas telefónicas seguían revelando más traiciones. Las conversaciones entre Chepe y agentes infiltrados mostraban un elaborado plan para asegurar su propia supervivencia. Todo es de primera, decían en clave, pero bajo esas palabras aparentemente inocentes se tejía una red de traición que acabaría costando muchas vidas. El rancho, antes un símbolo de poder y control, se convirtió en el epicentro de una guerra intensa. Los vigilantes, exhaustos por la paranoia constante, no sabían en quién confiar. Cada esquina, cada sombra, podía ocultar a un traidor o a un enemigo. Las ejecuciones internas se volvieron tan comunes que incluso los más leales empezaron a planear su escape. Ya no se trataba solo de drogas y territorio, era un juego mortal de lealtades cambiantes, donde la traición era la única constante. Y mientras el cártel se desangraba desde dentro, una nueva generación de líderes emergía de las cenizas, cada uno con sus propias ambiciones y métodos. La pregunta ya no era quién controlaría el territorio, sino cuánto quedaría por controlar. La guerra interna había dejado al cártel debilitado, pero no derrotado. Las facciones restantes luchaban por consolidar su poder, mientras las autoridades intentaban aprovechar la división para desmantelar lo que quedaba de la organización. Sin embargo, el legado de este rancho y su imperio subterráneo sigue siendo una sombra que se cierne sobre México. Las implicaciones de los documentos encontrados en la bóveda secreta aún están saliendo a la luz.
Y cada nuevo descubrimiento revela más sobre la profundidad de la corrupción y la violencia que ha plagado al país durante décadas. El rancho, una vez un símbolo de poder absoluto, ahora es un recordatorio de cómo el miedo, la traición y la ambición pueden destruir incluso a las organizaciones más poderosas. Pero también es una advertencia. Mientras existan sistemas de corrupción y redes criminales, la lucha por la justicia y el orden seguirá siendo una batalla constante. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más contenido como este. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún